Tenemos a continuación las propiedades de ángulos inscritos y centrales. Vamos a ver la teoría. Tenemos a continuación la siguiente teoría que nos dice que en los ángulos inscritos cuyo lado coincide con el diámetro de la circunferencia se cumple que la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco es el doble de la medida del ángulo inscrito. Pues bueno, tenemos a continuación la siguiente figura, en donde podemos observar una circunferencia. En la clase anterior mencionaba cuál era el ángulo central y cuál era el ángulo inscrito. El ángulo central en este caso es el que se encuentra, valga la redundancia, en el centro de la circunferencia y el inscrito es el que se encuentra en los bordes de la circunferencia. Ahora bien, digamos que nos estuvieran pidiendo el ángulo central y nos dan el ángulo que es inscrito. Entonces, ¿cómo podemos calcular eso? Ambos comparten el mismo arco, miren si ustedes logran observar. Entonces tenemos el ángulo AOB. Tenemos que ir verificando la línea que sigue donde se forma el ángulo y ver dónde finaliza. Entonces el ángulo AOB es 2 veces, nos dice la teoría, de la medida del ángulo inscrito. Como la medida del ángulo inscrito es APB, ahí tenemos ya la teoría. Ahora bien, si en un dado caso a nosotros nos hubieran dado lo que es la medida del ángulo central y nosotros queremos conocer la medida del ángulo inscrito, ¿qué debemos de hacer? A la medida del ángulo central, que es AOB, nosotros debemos dividirla entre 2 para calcular el ángulo inscrito, sería en este caso. Y ahí tenemos las dos teorías fundamentales para calcular ángulos centrales y ángulos inscritos, que es lo que vamos a hacer a continuación con los ejercicios que se nos presentan. Bueno, tenemos a continuación el siguiente ejercicio. Verifiquemos qué nos dan. Tenemos el ángulo central y tenemos el ángulo inscrito. Ahora bien, ¿cuánto medirá el ángulo inscrito? El ángulo inscrito es APB y mide 30 grados. Están acá. Pero nosotros necesitamos conocer el ángulo central. Verificamos acá nuevamente, retrocedamos y verifiquemos acá cuál es el que me ayudará a calcular el ángulo central. El ángulo central nos dice que AOB es igual a 2 veces el ángulo inscrito. Entonces procedemos a realizar lo siguiente. AOB es 2 veces APB. Entonces en este caso multiplico 2 veces por el valor que corresponde al ángulo inscrito, que en este caso es 30 grados. Cierro paréntesis y procedo a hacer la multiplicación. 2 por 30, que sería 60 grados. Y ahí tengo ya resuelto mi ejercicio. Solo hago la multiplicación. Pero ojo, tengo que poner todo este procedimiento para yo realizar el cálculo, ¿verdad? De lo contrario, si yo pongo 60, ahí no me está indicando nada, ¿verdad? Tengo que poner todo este proceso APB, AOB y todas esas letras que me indican qué ángulo estoy calculando yo. Vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos el ángulo central. En este caso sucede lo contrario, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, acá nos están pidiendo lo que es el ángulo central y acá ya no es el ángulo central, entonces vamos a aplicar la otra teoría. Pero bien, observemos si comparten el mismo arco. Comparten el mismo arco, miren, acá está A, acá está B y acá están en medio los ángulos centrales y inscritos. Ahora bien, verifiquemos. Se tiene el ángulo central. ¿Cuál es el ángulo central? Verifiquemos el de en medio, es AOB. AOB. ¿Y cuánto mide AOB? Mide 120 grados. Ahora bien, ¿cuál es el ángulo inscrito? El ángulo inscrito inicia en A, P y termina en B. Pero como la teoría dice que es la mitad del ángulo central, entonces procedemos a poner 120 arriba y lo dividimos entre 2. 120 entre 2 obtendríamos 60 grados. Y esa es la medida de este ángulo inscrito. Y podemos concluir. Medida de
ángulo inscrito. Y ahí tenemos ya finalizado nuestro ejercicio. Pasemos al siguiente. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dan? ¿Qué datos nos dan? Tenemos el ángulo central y tenemos el ángulo inscrito. Lógicamente nos están pidiendo el ángulo inscrito. Entonces procedemos a ubicar cuál es la medida del ángulo central. A o B, la medida es 130 grados. Pero de igual manera se tiene la medida del ángulo inscrito. ¿Cuál es la medida de ese ángulo inscrito? Verifiquemos a continuación. Tenemos 130 grados entre 2. Y si nosotros hacemos la división, 130 entre 2 nos da 65. Y ahí ya hemos calculado el ángulo inscrito. Medida del ángulo inscrito. Y así es sumamente fácil como nosotros lo vamos a ir haciendo. Miren. Bueno, vamos a verificar otros tipos de ejercicios. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio en el cual vemos diversos ángulos. Y pues bueno, tenemos el ángulo central. La medida del ángulo central es el primero que debemos de identificar si es el que nos dan, ¿verdad? Si nos dan los otros ángulos, que son los ángulos inscritos, pues bueno, esos tendríamos que identificar principalmente. Pero en este caso, como nos dan el primer ángulo central, nosotros debemos de ir a identificar los demás ángulos inscritos. Pues bueno, acá tenemos varios ángulos inscritos. Tenemos X, Y y Z. Bueno, la teoría es la misma para todo, ¿verdad? No importa cómo estén, si hay más ángulos inscritos, siempre la mitad de la medida del ángulo central se cumple ser el ángulo inscrito. Bueno, en este caso tenemos el ángulo central que es el ángulo A o B. Bueno, pero también tenemos el ángulo inscrito que es el ángulo ARB. Procedemos a ubicar el ángulo inscrito ARB. También tenemos qué otro tipo de ángulo inscrito tenemos porque son 3 clases. Entonces vamos a ubicar acá a continuación los demás ángulos inscritos que serían el ángulo AQB. Tenemos el ángulo AQB. Y también tenemos el ángulo APB. Solo hacemos el cambio del ángulo, que sería APB. Si ustedes se fijan, la medida del ángulo central tiene las iniciales AB. El único que cambia es el ángulo, que en este caso es O, A o B. Y en el ángulo inscrito sucede básicamente lo mismo. Observen, empiezan con A y terminan con B. Pero el ángulo central es el único, el ángulo de en medio, perdón, es el único que cambia. En este caso es R, en este caso es Q y en este caso es P. Entonces procedemos a ubicar acá 180 grados. ¿Qué serían los 180 grados entre 2? De igual manera, acá tenemos 180 grados entre 2 y de igual manera tenemos 180 grados entre 2. Si nosotros realizamos todos estos valores, ¿verdad? Calculamos todos y cada uno de ellos, obtendríamos un resultado, ¿verdad? Y el resultado que vamos a obtener es básicamente 90 grados. 90 grados, 90 grados y acá serían 90 grados. Y ahí ya tenemos la solución para nuestros ejercicios. Como eran 3 los que tendríamos que calcularle el ángulo central, ya lo hicimos y ya eso es todo, ¿verdad? Es sumamente sencillo. Bueno, vamos con el siguiente, en el cual hay que calcular el valor de X y de Y. Y miren, acá tenemos lo que son los arcos. Y vamos a realizar a continuación el ejercicio. Bueno, verificamos los ángulos centrales. Acá nos dan una nota bien importante. Nos dicen que el arco AB es igual al arco CD. Y
si el arco es igual a este otro arco, significa que comparten el mismo ángulo central, significa que son de 56 grados ambos lados. Esas señas que están ahí es bien importante tenerlas en consideración, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros lo que debemos de calcular va a ser el ángulo inscrito. Ángulo inscritos. Y bueno, como vamos a calcular los ángulos inscritos, procedemos a realizar el siguiente proceso. Verificamos los ángulos inscritos, miren, y verificamos que comparten el mismo arco. Miren, el arco de DC lo comparte el mismo de DPC. Entonces, el primer ángulo inscrito es DPC. Y el segundo ángulo inscrito va a ser BPA. Bueno, ponemos el signo igual y de igual manera nosotros procedemos a realizar las divisiones correspondientes. Este tipo de ejercicios es sumamente sencillo, es únicamente identificar los arcos y ahí se resuelven bien sencillamente. Bueno, como la medida de los ángulos centrales son 56, procedemos a poner 56 y hacemos las divisiones correspondientes. 56 entre 2. Y 56 entre 2 nos da lo siguiente. Mitad de 4, 28 grados. Entonces, la medida del siguiente ángulo también sería de 28 grados. Y ahí ya tenemos la solución, ¿verdad? De los diversos ángulos inscritos, que es X y Y. Y es sumamente sencillo. Si ustedes logran observar, no hay mayor proceso, nada más que usted calcule el ángulo central. Si le están dando el ángulo inscrito, usted lo debe de multiplicar por 2 para calcular el ángulo central. Pero si le dan el central, únicamente tiene que dividir entre 2. Es multiplicar o dividir, pero es bien importante que usted tenga presente cuál es el ángulo central y el ángulo inscrito. Y ahora sí, usted ya va a poder resolver los ejercicios que se encuentran en su libro, que básicamente son bien sencillos. Usted logra aplicar esta teoría que se ha visto en estos videos. Bueno, esto es todo por hoy. Cualquier duda o pregunta, le sugiero que la haga.